la sesión, ¿listo? Y el segundo tema, muchachos, entonces es acerca del cocodrilo. Necesito que me confirmen, por favor, que sí les llegó la herramienta, que la tienen disponible para que la instalen en sus computadores y de pronto quien tuvo problemas o algo por el estilo. Por último, para quienes de pronto sí lo consideren y necesiten, les voy a dar pues, como una alternativa para que mejoren el parcial de la nota del parcial pero que lo vamos a hacer o lo van a corroborar a través del cocodrilo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá. Eh, les voy a compartir una pantalla donde vamos a entender cómo funciona el negocio de la energía. Entonces, primero que todo, tenemos que entenderlo desde la siguiente perspectiva. El negocio de la energía en todo el mundo tiene básicamente tres grupos básicos de consumidores, ¿cierto? El primero es el sistema de usuarios normales o sector residencial que somos nosotros y el otro es el dedicado al sector productivo o comercial. De acuerdo a cómo ha ido creciendo el negocio de la energía eléctrica, hoy día tenemos dos tipos de componentes asociados a ese factor. Entonces, uno es la venta de servicios, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, un centro comercial, como le cobran los servicios a un centro comercial, a como en estos momentos se los estarían cobrando a una empresa que transforma productos. Ejemplo, una fábrica de confecciones o una empresa que tenga un sector de transformación de materias primas. Eso es más o menos cuando ustedes escuchen en el mercado, no, esto es una empresa de servicios o esto es una empresa industrial, ¿cierto? Entonces, las van a aprender a diferenciar de manera genérica. Servicios es la que ya comercializa o le vende al proveedor o al consumidor final un producto. Y el sector industrial es la que coge materias primas y las transforma en esos productos. Entonces, esos básicamente son los tres nichos de mercado en los que se mueve el sector industrial, comercial y residencial para la energía eléctrica en todo el mundo, independiente de la forma de producir la energía. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener para el negocio? Vamos a tener una bolsa de energía. ¿Qué es la bolsa de energía? Es la capacidad que tiene un país de generar energía eléctrica independiente de cualquier tipo, sea biomasa, sea paneles solares, eólica, hidráulica, no. Toda la bolsa de energía va en un país, va a un solo lugar y de acuerdo a esa oferta, entonces se estipulan unos precios. Ese va a ser un hito. Ya tenemos dos. El primero, la capacidad a quién vamos a suministrar el servicio eléctrico, que es residencial, comercial o de servicios e industrial. Primero. Segundo, la bolsa de energía. En Colombia existe una organización que se llama la GREG, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. ¿Listo? Esa es la empresa que administra, o el estamento, perdón, del Estado que administra el recurso energético. Él define cuánto va a valer un kilovatio, cuánto y quiénes las pueden ofertar. Ustedes vieron que hace aproximadamente unos 20 días, Empresas Públicas Empresas Públicas de Medellín compró lo que tenemos entendido que es Electricaribe, que es lo que suministra la energía de Córdoba hasta La Guajira y Cesar. Entonces quedó repartido en 12, PM creció en 1. En Colombia, ningún proveedor de energía puede generar más del 35% ni administrar más del 40%. Hay dos negocios distintos, generar y administrar. ¿Listo? Que es lo que vamos a empezar a mirar. Entonces, aparece un tercer componente que es la distribución. ¿Listo? Yo ya la generé y me la regula la bolsa. Ya sé a quién se la voy a vender, comercial, industrial o
Pero generarla, acuérdense que muchos de esos sistemas de generación de energía quedan apartados de los nichos o donde se consume la energía, la tengo que transportar. En esa lógica del transporte, yo me tengo que encargar de garantizar, primero, que la voy a generar de buena calidad. Segundo, que soy capaz de llevarla hasta el lugar donde se necesita. ¿Listo? Pero eso no solo basta. Acuérdense que yo cuando utilizo corriente alterna genero altos niveles de voltaje para poder disminuir la corriente y mantener la potencia. Entendemos, no se les olvide la relación de potencia en términos de la corriente por voltaje. Eso. Cada vez que ustedes vean un transformador en la calle o cada vez que ustedes vean un sistema de distribución, la unidad de medida va a ser kVA. ¿Qué significa ese kVA? Ese kVA significa voltioamperios, ¿ya? O lo vamos a establecer también como la relación de ley de Ohm, ¿cierto? Pues tenemos voltaje es igual a I por R. Esta es la ley de Ohm. Estamos. ¿Qué es potencia o cómo vamos a conocer la potencia comercialmente? Nos la venden así, como voltioamperios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues yo aumento el voltaje, ¿cierto? Tengo un voltaje muy alto, entonces puedo subir al orden de los 250.000 voltios para bajar la corriente. ¿Por qué? Porque si yo bajo la corriente, entonces la resistencia no se me va a afectar tanto. Esa es una manera de garantizar los sistemas de transmisión. Ellos vienen con un muy alto voltaje y fuera de eso, alta corriente porque yo tengo muchos vatios. Es una hidroeléctrica tiene megavatios, gigavatios, en el caso de Hidroituango. ¿Qué me toca hacer cuando yo llegue a los nodos de ciudad? Me toca garantizar, después de que la traje hasta la ciudad, tenga la capacidad de distribuirla. Y casi que ese factor de distribución es tan importante como el factor de producción o de generación. ¿Por qué? Porque dependiendo de donde yo lo vaya a distribuir, en esos tres sectores, tengo que garantizar una infraestructura adicional. Por ejemplo, ustedes muchas veces han escuchado en el mercado, existe ISA y existe ISAGEN, ¿cierto? Entonces, ISAGEN, ¿qué hace? Genera energía. ISA solito, ¿qué hace? Transmite o transporta energía. Son dos cosas completamente distintas y son dos empresas completamente diferentes del mismo dueño, pero que se dedican a dos cosas diferentes. ¿Listo? Entonces, ya tengo generación, tengo transmisión, tengo distribución, ¿cierto? Ahora, dependiendo de esa bolsa donde estemos todos los generadores, entonces la comercializo. ¿Qué quiere decir eso? A mayor oferta, es decir, a mayor capacidad de generación de energía, yo la puedo vender más barato. Es cuando llega el invierno, aumenta, la mayoría de nuestros sistemas casi que están en un 80% son hidráulicos, entonces si hay mucha agua y están bien las represas, la puedo generar más barato, me la puedo vender más barato. Pero si entra una temporada de verano o la guerrilla o algún factor afecta la transmisión de energía, o sea, llevarla hasta las ciudades, listo. Me disminuye la capacidad de entregársela a esos tres tipos de consumidores, aumenta la comercialización, ¿cierto? Aparecieron de unos 10 años hacia acá dos variables adicionales. Una es la de pérdidas, entonces el contrabando del vecino, el contrabando del sistema, o que haya una mala conexión en todo el sistema, ya sea en una casa, ya sea en un edificio, en una urbanización, en una empresa. Y enseguida les voy a comentar realidades del día de ayer. Van a haber unas pérdidas de energía, ¿cierto? Entonces resulta y sucede que esas pérdidas las reparten entre todos los que estén pegados al facturador y no las cobran de manera proporcional a todos. ¿Listo? Por último, está el de las restricciones. ¿Qué quiere decir el de las restricciones? No es lo mismo llevarle, por ejemplo, energía eléctrica a una población rural, una vereda, ustedes lo han visto, por ejemplo, en el campo,
usted ve la montaña y en medio de la nada de un bombillito, llevárselo, por ejemplo, a un señor que tenga una muy buena casa aquí en Las Palmas, una casa así sencillita como la que nos merecemos todos, en donde las condiciones de consumo de esa propiedad son muy diferentes a las del campesino que vive en la mitad de la montaña, que lo único que consume muchas veces es la iluminación, un televisor y ni siquiera un radio, porque son gente que utiliza un radio de pilas o de baterías. Entonces, existen esas restricciones en donde a mí me castigan o me premian dependiendo de qué cantidad de energía consuma, en dónde me la tenga que consumir. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Aló? No, ¿Estoy profe, solo? ninguna. ¿No? ¿Fueron o qué? ¿Para allá fueron o qué? No, profe, no hay pregunta. Ah, quedaron dormidos pues por la hora, bueno. Entonces, hasta ahí vamos bien, listo. Entonces, vamos a mirar cómo empresas públicas nos cobra a nosotros la energía. Están viendo esta pantalla donde dice factura de energía. Sí, profe. Listo. Entonces, miren, si nosotros miramos o si ustedes se percatan de mirar una cuenta de energía, vamos a tener estos factores de ley. La Comisión de Energía, Regulación y Gas en Colombia, de acuerdo a la ley, si no estoy mal, es la 113 de 2008, de 2004, estableció cuáles son los elementos que deben aparecer en una factura. Esta factura de empresas públicas, muchachos, que a todos nos llega acá, la diseñaron dos egresados de la Universidad de Envigado, dos pelados de uno de sistemas y uno de electrónica. Miren, vamos a mirar acá en la factura, vamos a mirar los elementos de la factura. ¿Cuáles son esos elementos de la factura? Entonces, tenemos la información básica. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene esa información básica? Tiene una categoría en donde dice se refiere al uso que usted le está dando al servicio eléctrico. Pues acuérdense en que hay tres, mírenos acá están, es residencial, industrial, comercial y de servicios. Esto es lo que significan estos tres loguitos. Entonces, depende si usted está en un centro comercial y le llegan los servicios públicos, le va a llegar este loguito, el chulito verde. Listo. Entonces, ¿a qué se refiere? Nosotros estamos ubicados residencialmente en alguna parte, entonces va a ir también la dirección donde se está prestando el servicio, ¿cierto? Y también nos va a llegar el plan. Entonces, dependiendo qué tipo de servicio nosotros tengamos, acuérdense que, por ejemplo, de energía eléctrica prepagada, ya hay postpago. Listo. Nosotros facturamos servicio consumido y enseguida lo vamos a mirar. Listo. Es la clasificación en la que se encuentra el servicio del orden comercial que ofrece empresas públicas. Nosotros, como pertenecemos a un sector urbano, es así, residencial, entonces se divide dos, en urbano y en rural. No es lo mismo, no cuesta lo mismo llevarle, desarrollar toda una infraestructura eléctrica para que la consuman 3 o 4 personas a la misma infraestructura eléctrica a que la consuman 6 millones de personas, 5 millones de personas, como vemos en el área metropolitana. Es más barato y no lo etiquetan bajo un plan. Y de acuerdo a eso, entonces también estamos por estratos. Entonces hace referencia al estrato socioeconómico y aplica solamente al sector residencial. En Colombia, legalmente hay 6 estratos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
que se refieren a las condiciones de acceso a servicios básicos. ¿Cuáles son los servicios básicos? Agua, alcantarillado, energía, gas, ¿cierto? Me falta uno. Agua, alcantarillado, energía, gas, transporte. Accesibilidad a los servicios a través de transporte. Entonces, de acuerdo a eso nos dan los estratos. Si ustedes han escuchado, el estrato 1, 2 y 3 son subsidiados por el estrato 4, 5 y 6. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo al valor y a la categorización de ese estrato, se supone que usted tiene unas mejores condiciones económicas, socioeconómicas. Por lo tanto, es que si usted está ubicado en ese sector, usted tiene una mayor capacidad de pago. Es por lo mismo que recibe el 1, 2 y 3, cobra más al 4, 5 y 6. ¿Listo? Ustedes en este momento saben que con este cuento de la pandemia, de la cuarentena, el estrato 1 y 2 en estos momentos tienen congeladas todas sus tarifas y están siendo subsidiadas 100% por el gobierno, en el sentido de que no es que le estemos regalando los servicios, no, los están recibiendo, ¿cierto? Y en los próximos 3 años, lo que se consuman los hogares en estos 2 meses, o 3 que dure la pandemia, se los van a repartir proporcionalmente en los próximos 3 años. ¿Lo que va a implicar? Cambiar todo el software de facturación. Tenemos un número de instalación. ¿Qué le exigen a usted? Un sistema que se encargue de regular el modelo del consumo de la energía. A usted le tienen que garantizar un medio de control para que en algún momento en que usted tenga un reclamo, le hagan una evidencia del cobro, exista la forma de saber que le están cobrando. Entonces, no se les olvide, existen esos 3 tipos. Comercial, ¿cierto? Estamos. Está el servicio industrial de transformación de materias primas y el residencial. El más costoso, a quien le cobran más caro, es al industrial, porque se supone que tenemos una capacidad para hacerlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos viene en la factura? Entonces viene esto, la información del consumo. Nos viene identificado la referencia o el tipo de medidor que tenemos pegado en la casa. ¿Cierto? O sea, la marca, la referencia, pues para saber si se encuentra bien calibrado. Apuesto que hasta hoy ninguno de ustedes se había puesto a imaginar que realmente el equipo eléctrico que hay a medirle a uno la energía realmente está calibrado o no. O sea, ¿quién garantiza que realmente lo que le están cobrando a uno es lo que uno se está consumiendo? ¿Listo? Entonces está el número del medidor, ¿cierto? Que identifica. Están los días de consumo. Entonces la GRED que dice, usted le tiene que decir a la persona cuántos días le está cobrando. ¿Por qué? Porque eso acuérdese que la revisión la hace un señor con una escalera por todo el barrio. Entonces al señor puede que en una ruta le alcance X o Y días. O sea, usted no es que le facture siempre 30 días o 31 días, no. En la GRED le dice a usted, usted le debe cobrar entre periodos de 28 a 35 días máximo. ¿Por qué máximo? Porque si le dejan juntar muchos días, entonces la factura pronto va a ser tan costosa que el señor va a decir que no tiene forma de pagar. ¿Qué obliga? ¿Qué tienen que tener? Tienen que tener el consumo que tenía antes a la lectura anterior, más la lectura cuando le hacen la visita. Y esa diferencia va a ser la cantidad de energía que usted consumió. Acuérdense de lo que les decía ahorita, nos miden es kilovatios, la unidad es de potencia, mire, 75 kilovatios, listo, da 75.000 vatios, representados en qué, en corriente por voltaje. ¿Qué voltaje nos llega a la casa? No nos llegan 110 voltios. ¿Cuánto nos llegan? De que 110 es el valor RMS, nos llegan 157 voltios, listo. Entonces, dividiendo 75.000 por 157, esa sería la cantidad de corriente que usted durante esos 29 días consumió en su casa. ¿A través de qué los consumió? De todo lo que tenga conectado, así no esté funcionando. Ejemplo, usted conectó el microondas y el solo hecho que el televisor, el microondas,
cualquier electrodoméstico que esté pegado al tomacorriente está consumiendo energía. No es carreta, no es cantaleta que echan los medios de eso, que el boletín del consumidor, que es que usted deja conectado el regulador del celular, pero no tiene cargando, entonces eso no consume. Sí consume. El solo hecho de que la energía eléctrica pase por el reguladorcito genera un consumo pequeño o grande, pero lo genera. Su televisor está apagado, no está conectado, está consumiendo energía. ¿Cuál es la mejor evidencia, muchachos, de que está consumiendo energía? Si usted le da con su control remoto power o encendido, el televisor le contesta. ¿Cómo le contesta? Iluminándose. Si no estuviera prendido el televisor y no estuviera consumiendo energía, y si usted lo diera prender con el control remoto, él no tendría por qué prender. Estaría ¿qué? Apagado completamente. Si usted quiere garantizar que algo no consuma energía, ¿cierto? Mejor es mantenerlo desconectado. ¿Cuál es el problema? Primero, las conductas y las tendencias que todos tenemos, ¿cierto? Segundo, existe una estrategia que no es comercial, sino de funcionamiento. La mayoría de los dispositivos que le entregan a usted la hora, como una campana extractora de gas, un microondas o un DVD, que usted lo apaga, pero usted se queda viendo la hora, ¿cierto? Eso, muchachos, lo único que está haciendo es evidenciando que el dispositivo está conectado y funcionando. Esa es una estrategia que se utiliza en electrónica mucho. Cuando usted va al mercado y un ordenador de puntos y usted no ve el puntero, no ve en qué turno va, pero si ve 3 punticos, lo único que le está diciendo a la persona es que ese juguete está prendido y está funcionando correctamente. Ese es el cuento del consumo, ¿cierto? Y el otro es el valor constante. Es el número por el que siempre se multiplican los kilovatios que resultan de la diferencia. La lectura anterior, la energía residencial siempre se multiplica por 1000. Entonces ahí es donde empiezan a diferenciarse los servicios. En el sector comercial, dependiendo, no es lo mismo un centro comercial que un edificio de oficinas o que simplemente un corredor peatonal. De acuerdo a eso, el consumo se lo multiplican o el valor de la constante se lo van a multiplicar. En el sector industrial hay hasta por 5000. En el industrial, en el comercial, la mayoría de las veces sube casi hasta 3000. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Es que llevarle, ese es el ítem, es llevarle la energía a usted tiene un valor distinto. Yo si le estoy llevando energía a una casa, usted no está produciendo plata, se la está gastando. Pero si le estoy llevando energía eléctrica a un centro comercial, a un local comercial o a una industria, esas dos, con esa energía eléctrica están produciendo plata. Entonces, por eso el valor es. Leemos entonces el último, el consumo total. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo a lo que a mí me midieron, de acuerdo a lo que a mí me validaron, entonces me dicen que ese es el total de energía que yo le voy a cobrar. ¿Cómo se la voy a cobrar? Así de sencillo. ¿Listo? Entonces aquí vienen los componentes de los que les estaba hablando. Entonces tengo un componente que se llama generación. Entonces, por ejemplo, para este periodo de tiempo, generar la energía, el kilovatio, ¿cierto? El valor, la unidad de medida, es generar un kilovatio, valió 144.02 pesos. Transportar ese mismo kilovatio, después de que lo generé, ejemplo, lo generé en Guatapé me valió 144.02 pesos, toda esa infraestructura. Transportarlo de Guatapé hasta, para nosotros, por ejemplo, acá en Envigado, la energía llega ahí junto al centro comercial Viva o junto al Éxito, esa subestación que queda ahí. Dar la energía desde Guatapé hasta esa subestación vale 21 pesos con 68 centavos. ¿Listo? La distribución, miren lo costosa que es la distribución, 111 pesos con 69.
llevarle la energía desde esa subestación que queda ahí en Viva, al lado de Viva, hasta cada una de nuestras casas, vale 111 pesos con 69 centavos. ¿Eso en qué está representado? En todos los postes, eso está representado en todos los cables, eso está representado en todos los transformadores, está representado en todas las cajas de empalme. Fuera de eso, muchachos, para que ustedes se sorprendan, a empresas públicas le cobran impuesto predial. ¿De dónde sale ese impuesto predial? Miden el total de postes y antenas que hay instaladas en la ciudad. Miden los metros cuadrados que eso consume y sobre eso a empresas públicas le toca pagar predial. Cuando ustedes ven la pelea, que por ejemplo Claro no lleva servicios a una parte, que ellos lo hacen a través de unos cables, Claro le toca pagarle a empresas públicas para que le deje amarrar los alambres o los cables de los postes que ya tiene instalados empresas públicas. Así, mire cómo se va creciendo el negocio. Cada vez que usted vaya por la calle, vea un poste de energía eléctrica, no de iluminación, la iluminación es del municipio, ¿cierto? Pero un poste de energía eléctrica, usted vea un transformador, usted vea un sistema de switches de transición o de transmisión, ¿cierto? Todo eso está representado en lo que nos cobran como distribución. ¿Listo? La comercialización, entonces, es lo que la bolsa regula. De acuerdo a la cantidad de energía que se esté produciendo en todo el país, entonces le dicen, ah, vea, usted lo puede comercializar o le toca a empresas públicas comprarse ella misma la energía, así ella sea el que la produzca, no la cobra a 44.20 pesos. Vienen los dos más rayados del todo, que son el de pérdidas y restricciones. Entonces, si hay un fraude o si hubo un daño o si la infraestructura eh, no fue capaz y se explotó un transformador y todo ese tipo de cosas, entonces también no la cobra. Y el otro es el de restricciones. Entonces, por ejemplo, que es que yo quiero vivir en una zona campestre en las Antillas, me parece muy bonito. Bueno, yo llevar la energía allá, fuera de que tiene un estrato más alto, hay unas restricciones. Es que son unas restricciones. Ejemplo, que usted pasa por una reserva forestal, entonces yo pues no puedo meter energía eléctrica porque le hace daño a los animalitos. Me toca hacer dos cosas. Busco un camino más largo, que va a valer más plata, o compenso el que me dejen pasar por ahí. ¿Y cómo lo compenso? Pagando. Ese es ese tipo de cosas que se llaman restricciones. Que es que por ahí va una vía nueva. Ejemplo, lo que está pasando, la vía distribuidora por la regional, en el sentido sur-norte, que es la que está conectando Sabaneta con la Guacatala. Entonces, por ahí va gas, por ahí va acueducto, por allá alguien tenía casas y todo, entonces hay unas restricciones. Eso valió plata. Eso también nos lo cobran a nosotros. Listo. Estos 6 elementos, perdón, son variables, dependen entonces de cómo esté la cosa. En estos momentos está complicado porque las personas están metidas en las casas, porque las personas están consumiendo más energía de lo habitual. Existen en Colombia dos picos de energía. Son el de las 5 de la mañana a las 7:30 y de 6 de la tarde a 11 de la noche en el sector residencial, donde más gente consume la energía, por obvias razones es en la noche. Todos nuestros sistemas de iluminación son eléctricos la mayoría, entonces hay más picos. ¿Qué quiere decir eso? Tanto la transmisión, la distribución, las pérdidas se disparan. Es más alto ese consumo, entonces empresas públicas no pierde. Usted quiere esto siga funcionando así, bueno, mi hijo, yo le garantizo el servicio, pero le cobro un poquito más. Listo. Vamos ya acá, es cómo hacen las cuentas. Entonces, la información técnica, empresas públicas nos tienen que informar desde dónde viene la operación, o sea, quién nos vende la energía, quién la generó, la está generando empresas públicas.
Aquí en Medellín, muchachos, se le puede comprar energía a 3 empresas. Se llama Enel, está Celsia, que pertenece al grupo empresarial Largos o al sindicato antioqueño. Está Empresas Públicas de Medellín, que pertenece al municipio de Medellín. Listo. Dependiendo a quién le compre usted la energía. ¿A quién le compramos generalmente nosotros? Pues empresas públicas. ¿Por qué? Porque es el que ya tiene la infraestructura instalada, es el que ya tiene la capacidad de distribución. Entonces, por facilidad, es más fácil acceder a ellos. Hoy con los nuevos sistemas de energía alternativos, como son las panelerías solar, muchos sistemas son compensados. O sea, yo instalo eso en mi apartamento, lo instalo en la universidad, por decirlo así, pero yo produzco, yo genero esa energía. Entonces, a mí empresas públicas me la tiene que comprar a ese valor de generación. Pero a mí, ¿qué me toca pagarle a empresas públicas? La distribución, el transporte. Entonces, a la hora de la verdad, lo que muchos critican es, yo me doy la pela de montar el sistema, de generar energía limpia. Ya vimos que, entre comillas, limpias porque no utilizo más allá de la energía del sol o de la naturaleza. Y no gano más de la que me consumo porque solamente me compran hasta el 30% de lo que yo consuma. Yo monto un sistema muy grande de generación. No soy capaz de, por ejemplo, más de uno de ustedes diría, bueno, vamos a montar un negocio, recogemos plata, hacemos un préstamo en un banco, montamos en una finca aquí en el Salado, una granja de paneles solares. Listo. Hasta ahí vamos muy bien. ¿Cuál es el problema? No tenemos ni la forma de distribución, ni la forma de transporte, de llevarle esa energía que fuimos capaces de generar allá a quien se la consuma, ¿cierto? Y fuera de eso, que nos autoricen vendérsela, y fuera de eso, que nos autoricen montarle un sistema que se encargue de regular si le estoy midiendo bien la energía que él se está consumiendo para podérsela cobrar, que tenga un sistema de cobro. Esa es la información técnica. Yo le tengo que decir, vea, yo pertenezco, usted pertenece al grupo tal, o sea, en el sector donde está recibiendo el servicio, ¿cierto? ¿En qué circuito eléctrico está pegado para que el día de mañana, si hay una pérdida, si hay un daño, a mí no me cobren lo de otros, ¿cierto? Está el consumo promedio. Por ejemplo, en el caso de la factura que ustedes ven ahí es de 78.67, ¿cierto? Está el NIO, que es el número único institucional, ¿cierto? Está el valor del cobro, ¿listo? Está las pérdidas, disponibilidad del servicio. Ese DTTE se llama disponibilidad del servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que durante esos 29 días que me estuvieron cobrando, el servicio solamente estuvo en riesgo, falló 0.02 horas. Dividamos 60 y multipliquemos 60 minutos por 0.02. O sea que estuvo nada más fuera de servicio casi un minuto. Técnicamente nadie se dio cuenta que estuvimos fuera del servicio. Eso es lo que ustedes cuando conozcan, cuando les pregunten DTT, ¿qué es? Es la disponibilidad del servicio de transmisión. Entonces, muchachos, esas son las razones o las formas en que opera el negocio. ¿Listo? ¿Qué es lo otro que vamos a tener en cuenta? No es un solo operador, ¿cierto? No es una sola fuente de energía la que alimenta el sistema. Después de que usted monte el sistema de generación, se lo pegan a la red eléctrica nacional. Y acuérdense lo que les he explicado. Después de que yo produzca energía eléctrica, después de que yo haga mover electrones, no los puedo almacenar. Entonces, ¿qué hace? Lo pegan. De cuánto cable hay en Colombia, de cuánto sistema hay por toda parte. Por eso un daño, por ejemplo, muchas veces en los Santanderes afecta la energía eléctrica en el centro del país. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que la energía que yo producía en Bogotá, y como no la estaban consumiendo en Bogotá,
dejo que se vaya por el sistema eléctrico y cuando necesite vuelvo y me la traigo. Y cuando resulte que vuelvo y me la traigo, es que no hay quien la, la entregue, ¿cierto? Ni me la devuelva por razones del sistema, ¿listo? Y una relación directa, que es importante que la conozcan, es que por ley nos deben decir cuánto es el consumo de nosotros en los últimos 6 meses, para que ustedes lo vean. ¿Qué pasa también, muchachos? No porque yo consumo menos energía, siempre significa que me van a cobrar menos. La mayoría de las veces siempre nos cobran lo mismo o se mantiene el consumo. Que sorpresa o mágica razón, puede que yo gaste menos energía, pero para ese periodo de tiempo subió el valor del kilovatio, o hubo un problema en la transmisión, o aumentaron las pérdidas. En estos momentos, empresas públicas tienen, o todas las empresas de servicios públicos de energía del país bien demandadas, porque hay mucha gente que dice, bueno, demuéstrenme dónde están las pérdidas, demuéstrenme usted como empresa qué hizo para evitar esas pérdidas. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta aquí lo que hace referencia a los sistemas de generación de energía, a los sistemas de cobro de energía. Es ustedes cuando el día de mañana estén laborando en sus empresas, se van a dar cuenta que no es lo mismo mantener prendido un sistema eléctrico, un sistema de energía regulado en una empresa, en una oficina o en una industria. Los costos son directos, vale distinto. Ahí sí es el consumo de energía, porque va a valer más. Empresas públicas empezó ya a operar lo que era Electrocaribe, y en estos 2 meses que lleva de identificación de transmisión y distribución, se encontró que empresas como Bancolombia tenían fraudes en Montería para consumir la energía eléctrica. Se encontraron que empresas como la Postobón, de donde tenía pegado su sistema de energía eléctrica en Sincelejo, tenía un fraude. ¿Qué quiere decir un fraude? Yo consumo energía, pero no pasa por los medidores. Empresas públicas desde la distribución sabe cuánta energía le está entregando al sistema, ¿cierto? Entonces, la energía que yo llegué a la distribución versus la sumatoria de todos los consumidores, me da una diferencia. Esa diferencia son las pérdidas, pero no se pierden en plata. Empresas públicas dicen, yo la generé, yo la transmití, yo la distribuí, que alguien se la está gastando. Y si no es usted, pagan todos. Eso es más o menos el ejercicio. Hasta ahí entonces, muchachos, ¿alguna pregunta respecto al manejo de la energía eléctrica? No, profe. Bueno, muchachos. Entonces, para la próxima sesión de clase, vamos a tener a la mano una cuenta de servicios públicos para el jueves. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio y eso es un entregable. Yo les explico el jueves cómo lo vamos a empezar a hacer. Vamos a coger una casa que tenga 3 habitaciones, 2 baños, ¿cierto? Sala, comedor, cuarto de ropas y cocina. Y lo vamos a llenar de electrodomésticos y vamos a proyectar 2 cosas. La primera, cuánto consumen en energía, ¿cierto? Y cómo vamos a mirar un tema que se llama sistemas de seguridad de la energía, para que no se nos quemen los electrodomésticos, para que no se nos dispare el consumo de energía, que es lo que ustedes conocen en sus casas como los breakers, la caja de breakers que generalmente está en las cocinas, donde cada uno de esos breakers se encarga de administrar la energía eléctrica que consumen ese grupo de electrodomésticos. Entonces, el jueves vamos a mirar ese ejercicio. Yo ya les voy a pasar una lista de electrodomésticos. Ustedes me lo van a repartir en una casa que tenga esas áreas, van a hacer el mapita y me van a decir cuántos vatios debe ser cada breque para que la energía eléctrica funcione bien en una casa. ¿Qué ventajas tiene eso, muchachos? Que eso funciona, así funciona el mundo real. Cuando a ustedes les toque mirar, vea, que es que vamos a instalar un puerto de comunicaciones en tal parte,
y se está disparando la energía, no está funcionando. Entonces eso quiere decir es porque el sistema, el circuito eléctrico del que usted se está pegando, o donde usted está pegando sus electrodomésticos, no tiene capacidad de carga. Entonces hay que saber tomar las decisiones para que eso crezca, o definitivamente le diga, no, mijo, esa instalación eléctrica que usted tiene acá no le sirve, necesito una nueva. Esa nueva se la regula el RETI. Entonces eso es lo otro que vamos a hacer el jueves. Listo. Entonces vamos a ver, muchachos, la segunda parte de esta sesión de clase, que corresponde a una herramienta que nos vamos a apoyar en ella para adelantar lo que son los laboratorios. Listo. Entonces, yo les mandé a ustedes un instalador, es una aplicacióncita que se llama el Cocodrile, es uno de los software sencillos que nos sirve para simular circuitos eléctricos. Ustedes en el mercado van a conocer dos palabras, simuladores y emuladores. ¿Cierto? Un simulador es un software que nos permite modelar sistemas, llámese el que quiera, ¿cierto? Como ustedes pueden, es un simulador de vuelo y un emulador de vuelo. ¿Cuál es la diferencia? El simulador tiene las variables de una manera ideal. En cambio, el emulador, un emulador, lo que busca es aproximarse de la mejor manera a la realidad, ¿verdad? Que es más complejo, tiene mayor cantidad de variables y la sensibilidad de las variables son mucho más altas. Entonces, un simulador, ejemplo, para que me entiendan. Un simulador me dice, esa resistencia es de 10K. La resistencia es de 10K. No es ni de más ni de menos. Mientras que cambia la temperatura, la resistencia seguirá siendo igual. En cambio, un emulador tiene la capacidad o la especificidad que entonces la resistencia se puede ir calentando, la resistencia si tiene código de colores, si tiene un porcentaje de 5 o de 10, entonces es capaz de identificarme eso. Eso es más o menos para que entiendan lo que vamos a ver. Este Cocodrilo es un simulador sencillo. Necesito que todos lo instalen. De pronto si alguno ha tenido problemas con la instalación de él, me cuentan para ver qué es lo que les pudo haber pasado. Yo creo que hayan tenido problemas, es una aplicacióncita liviana y sencilla, ¿cierto? Cuando ustedes abran el simulador, ¿cierto? Les va a preguntar que si quiere trabajar entre símbolos o dispositivos, ¿cierto? Van a escoger siempre símbolos. ¿Listo? Me confirma por favor si ustedes están viendo acá la pantalla del Sí, simulador. profe, sí. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, ¿cómo funciona? Entonces, tenemos un área de trabajo. Tenemos un área de trabajo, ¿cierto? Es de dos, toda esta es el área de trabajo. No se confundan. No porque veamos toda la pantalla significa que en toda la pantalla nos deja poner lentes. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver cómo sabemos si se puede o no se puede poner. Entonces tenemos el archivo, listo, open, pues, o sea, crear un nuevo archivo, abrir alguno, cerrarlo, guardarlo, salvarlo, conocer el título, imprimir los resultados, ustedes los pueden imprimir, ¿cierto? Aquí yo tengo montado el parcial de ustedes, por eso para mí es tan fácil calificárselo si ustedes lo tienen bueno o malo. Paradójicamente, la mayoría de ustedes en el parcial, en el punto 2 de simplificación de circuitos, la parte larga la hicieron buena, la parte fácil la hicieron mala. A todos, casi a todos, si el switch 2 y el switch 4 estaban cerrados, la única resistencia que quedaban funcionando nada más 3 resistencias. Todos hicieron la simplificación del circuito. Cuando se encontraban con ese corto con las resistencias, se los advertí muchas veces, muchachos, ¿cierto? No se asusten, si eso da 0, si yo 0, no, todos, casi todos, créanme que cuando les digo casi todos, de 52 estudiantes que son ustedes de los cursos de electrónica que tenían el mismo parcial, el 80% dijeron, ay, no, eso no puede ser un corto. Y ustedes son muy creativos, sumaron resistencias y les dio un valor, como que les daba miedo el corto.
Ahí todo lo embarraron en ese punto, ¿cierto? Que lo tengan en cuenta, lo que les voy a poner a hacer enseguida. ¿Listo? Estamos. Entonces está el de editar, aparece lo mismo, todo, deshacer, rehacer, cortar, pegar, ¿cierto? Borrar. View, entonces estas son las opciones que tenemos para ver en en el banco de trabajo, ¿cierto? La animación, el valor del componente, los probadores, ¿cierto? Lo que está el multímetro, las flechitas de por donde está pasando la corriente, donde hay voltaje, donde no hay voltaje, ¿cierto? Y los valores de cada uno de los dispositivos. Esto que ustedes ven aquí de adicionar son estas mismas barras que ustedes ven acá, ¿cierto? No puedo adicionar dispositivos electrónicos, por eso es que no sirve para hacer los laboratorios. Puedo adicionar tipos de componentes de circuitos. Miren, el ejercicio que vamos a hacer el jueves lo vamos a hacer acá, ¿cierto? Yo puedo utilizar un resistor variable, un termorresistor, un potenciómetro, utilizar una lámpara, una fotocelda. ¿Ya? Puedo utilizar circuitos integrados. Con este me van a montar el examen final, el laboratorio final lo vamos a montar con este 555 y con este FIFLO, ¿cierto? Tengo dispositivos de iluminación, pues tengo una lámpara de filamento, tengo un bombillo, un LED verde, un LED rojo, un display de 7 segmentos, una señal de prendido apagado y un LED rojito. Puertas lógicas, eso ya es en otro tipo de cursos, ¿cierto? Dispositivos mecánicos lineales, ¿cierto? Tengo motores, tengo sistemas de medición. Entonces yo, muy importante muchachos, acá yo no tengo medidor de ohmios. Yo las cosas las puedo medir por ley de Ohm. Entonces, si tengo una resistencia, le puedo medir o la corriente o le puedo medir el voltaje. Si yo quiero medir de manera directa o indirecta una resistencia, me toca medirle a esa resistencia la corriente y me toca medirle el voltaje y aplicar ¿qué? Ley de Ohm. ¿Cierto? Voltaje dividido corriente me da resistencia. Tengo los elementos pasivos, acuérdense que lo vimos en la clase, los elementos de un circuito, y tengo las fuentes de corriente. Yo voy a tener una batería, puedo tener una fuente constante, puedo tener tierra, sea cero, una referencia, un arreglo, ¿cierto? Tengo voltajes variables y corrientes variables. ¿Listo? Estos son los sistemas de generador que puedo generar un sonido como un pitico o puedo generar un baflecito, tipos de switches o dispositivos. Entonces, esos son como los elementos que voy a poder ver. Aquí son los tipos de medición, los tipos de gráficas, sonidos que me alerten, la forma en que yo quiero ver los elementos, la información de los elementos y las pantallas que tengo disponibles. ¿Listo? Entonces, aquí básicamente esta barra de menú que ustedes ven acá corresponden a todos esos menús que vimos ahí. El primero que van a hacer, fuentes, switches, dispositivos de entrada variables, resistencia, dispositivos electrónicos, semiconductores, puertas lógicas, circuitos integrados, los sistemas de sonido, los sistemas de lámparas, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Entonces usted le va a dar clic a lo que necesite arriba. Listo. Estos son los motores, ¿cierto? Estos son los dispositivos mecánicos, estos son los sistemas de medición donde yo puedo medir o voltaje o corriente. Esto es donde yo voy a mirar como si tuviera un osciloscopio. Y esto es para ver ese osciloscopio. Y esto que es de pausa o play es porque en la medida que yo vaya conectando los dispositivos, ellos van a ir funcionando. El cocodrilo es para borrar lo que no necesite. O sea que el man se pone y quita el color. Listo. Entonces, vamos a montar un pequeño ejercicio acá para que ustedes me vean. Te voy a montar un circuito pasivo. Entonces, mire, cada vez que yo coloque un dispositivo,
voy a tener en cuenta, primero, dónde empieza y dónde termina y dónde van a quedar tus elementos. Entonces, yo escojo resistencias, entonces tengo dos formas de usar las resistencias, horizontales o verticales. ¿Listo? Y aquí voy a coger la unidad de medida. ¿Qué me está diciendo? Que esta resistencia es de 10K, puedo cambiar la unidad de medida, mire, tengo picos, nano, a la menos, pico es a la menos 12, nano a la menos 9, micro a la menos 6, mili a la menos 3, sí, tengo kiloohmios, megaohmios y no más. Esas son las unidades máximas que puedo manejar. Listo. Entonces voy a hacer aquí un circuitico base para que ustedes lo vean. Mire que es muy fácil, simplemente arrastro los elementos. Listo. ¿Cómo los voy a pegar? Me paro en la punta de uno de ellos y mire que automáticamente sale el rollito de alambre para yo pegarlos. Entonces, mire que si yo me pego acá me sale una negación, no me deja pegar. Entonces yo tengo que buscar la forma de que ellos sí queden pegaditos entre punto y punto. Listo. ¿Qué tengo aquí, muchachos? Un circuito resistivo. Si le quiero cambiar el valor a una de estas, la selecciono, le doy el clic al elemento que quiero cambiar, ¿cierto? Y ya me voy para esta barrita y le aumento o lo digito. ¿Cierto? Mire que él me va a ir quedando en cada una de estas resistencias, me va a ir quedando el valor de lo que tengo. ¿Cierto? Estamos. Esto es un arreglo de resistencias. Y yo quiero que esto se utiliza pues para unos montajes. Esto es una bobina, esto es un condensador no polarizado, esto es un condensador polarizado, esto es un transformador como el que utilizaríamos en el laboratorio. Me voy a devolver, me voy para la flechita. Ahora, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar una fuente de energía. Entonces, miren, yo acá voy a tener, ustedes pueden ver, no hay fuentes de corriente. Yo tengo fuentes de voltaje. Pues tengo una fuente fija de 9 voltios, una de 0 voltios que se utilizan en electrónica. Yo hay dispositivos electrónicos que tengo que garantizar que en un punto determinado haya 0 voltios. Esta es la referencia o la tierra, ¿cierto? Esto simplemente es una rayita para ustedes, un conector para que ustedes lo instalen, ¿cierto? ¿Cómo lo borro? Entonces voy y cojo el cocodrilo, él abre la boca y se come lo que quiera. Bien. Listo, estamos. Entonces voy a colocar una fuente. Estas son las 4 formas que tengo para colocar las fuentes de energía. Aquí están las variables que yo le puedo colocar. Entonces le puedo colocar o picovoltios, nanovoltios, microvoltios, milivoltios, voltios, kilovoltios y megavoltios. ¿Listo? ¿Y qué va a afectar eso? Pues muchachos, si esta energía es muy alta y estas resistencias muy pequeñas, les va a pasar una corriente muy alta. ¿Y qué le va a pasar a esa resistencia? Va a explotar. ¿Listo? Esto depende de la forma en que yo necesite colocar la fuente de energía. Aquí están se las voy a mostrar las 4. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde queda el más o dónde queda el menos? Si arriba o abajo, a la derecha o a la izquierda. Es simplemente eso. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, como dice la teoría, un circuito es simplemente una trayectoria cerrada. Entonces, hasta que esto no lo pegue yo todo junto, miren que a medida que yo voy pegando la resistencia, va apareciendo esta rayita roja. ¿Qué quiere decir? Me está quedando energizado ese dispositivo, pero que todavía no tiene corriente. ¿Por qué? ¿Listo? Si yo me paro ahí, mire ¿qué me va a decir? Tengo 0 amperios y 0 vatios.
¿Dónde están las otras medidas? En el voltaje. La rayita rojita, este cuadrito rojito que ustedes ven acá, muchachos, miren lo que me dice es el voltaje que hay antes de la resistencia y el voltaje que hay después de la resistencia. Como todavía no hay corriente, entonces esa resistencia todavía no está consumiendo energía. Eso es lo único que me está queriendo decir eso. Listo. Entonces, miren, cambiaron los rectangulitos, ¿cierto? 9 voltios. Aquí hay 8.8 voltios. Aquí ya hay 8.8 voltios. ¿Por qué? Porque toda esta línea es la misma, ¿cierto? De esta ya no hay 8.8, sino que 8.7. Aquí hay 8.7 y después de la resistencia hay 2.4 voltios. Acá miren que ya es casi poquito. ¿Se acuerdan cuando veíamos en clase? A medida que yo iba pasando por las resistencias, me iba gastando la energía hasta que llegué a ¿qué? A 0 voltios. Miren, acá 0 voltios. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Qué pasa si yo le subo a esto el voltaje? Miren lo que pasó. Se estallaron las resistencias. ¿Por qué? Porque no aguantan la cantidad de corriente que hay por ahí. Entonces aquí me aparece esta ventanita y me dice, listo. A esa resistencia, por esa resistencia pasó un voltaje de 6.428.6 voltios para un máximo de voltaje de 1.200. O sea, esa resistencia, ¿cierto? No aguanta sino 1.200 voltios. ¿Desea reemplazarlo? Le digo que sí. Vuelvo y miro esta, ¿cierto? Le voy a decir que la va a borrar. Y vuelve y sale la ventanita. A esta resistencia le pasaron 2.337 voltios. Y ella no aguanta sino un máximo de 1.200. Desea reemplazarlo y mire lo que va a pasar. Vuelve y estalla. ¿Por qué? Porque esta fuente de energía no ha cambiado. Entonces, muchachos, ¿cuál va a ser la tarea que ustedes van a tener para que lo utilicemos como ejercicio? Y les doy hasta el jueves. Ustedes van a montar sus 2 circuitos del parcial en el cocodrilo. Y lo van a simular y lo van a recuperar. O sea, ¿qué quieren recuperar? Van a mostrar en dónde fue que se equivocaron. En dónde fue que ustedes se equivocaron. Entonces, miren, bajé el voltaje, ya no se daña. Vamos a medir. Entonces, ¿cómo vamos a medir? Entonces nos venimos para acá, que es el de instrumentos de medida. Y aquí sí me aparecen voltímetro y amperímetro. ¿Qué significa el puntico? El puntico en el multímetro y en el amperímetro es el equivalente al terminal rojo. ¿Se acuerdan cuando Fabio les enseñó a medir con el multímetro y el voltímetro? Entonces, voltios, ¿cómo se mide? En paralelo. Si yo voy a medir el voltaje sobre esta resistencia, mire que a mí aparece el simbolito de prohibido. ¿Es por qué? Porque no me cabe el multímetro ahí para que el sistema me lo deje ver. Miren lo que les decía, no porque toda la pantalla esté en blanco significa que yo lo puedo usar todo. Miren, si yo me voy hasta muy al extremo, miren acá, y ven, me aparece el símbolo de negado. ¿Qué quiere decir? Esa área, el software no es capaz de reconocer los elementos que estén pegados a ese lado. Entonces, si yo me pego acá, voy a pegar este multímetro de acá hasta acá, y lo voy a pegar de acá hasta acá. Entonces, miren, ¿qué me está diciendo? Que sobre esta resistencia de 550 kilovatios, el voltaje es de ¿cuánto? De 17.9 voltios. ¿Cómo es otra forma de medirlo? Muy fácil. Yo me paro acá y me dice que ¿cuántos voltios hay ahí? 24.4 menos los voltios que hay acá, 6.49. 6.49, 24.4 menos 6.49 es igual a
17.9. En otras palabras, esta resistencia está tumbando un voltaje de 17.9 voltios. Ah, bueno, vamos a medir corriente. Entonces, ¿la corriente cómo se utiliza? En serie, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo acá? Traigo un multímetro, ¿cierto? Lo pego acá a un amperímetro y tengo y lo pego. Acuérdense que eso se mide en serie. Entonces, se lo pego acá. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Miren pues, tengo 10, 550 y 200K. Me está dando, ¿cómo están estas cuatro resistencias? En serie. ¿Cierto? Y miren que me está dando menos 32.5 microamperios. La unidad de medida me la da el medidor. Aquí me está dando 17.9 voltios. Si me aparecen microvoltios, esa sería la unidad de medida. ¿Estamos? Son microamperios. Y me está dando negativo. ¿Por qué? Porque lo que me está queriendo decir es que la corriente no va en este sentido, sino que va. ¿De acuerdo que hablábamos? De más a menos. Miren que ya aquí me va a dar positivo. Y si ustedes ven, miren que alrededor de los elementos aparecieron unas flechitas pequeñitas negras. ¿Sí las logran ver? Miren, es el sentido en el que fluye la corriente. Entonces, yo a esto le puedo seguir dando elementos. Si a mí me están preguntando cuál es la corriente en uno de estos elementos, no necesariamente tengo que poner el amperímetro. Simplemente me paro sobre el dispositivo y mire que él me dice esa resistencia de 10K, ¿cierto? Tiene una corriente de 104 microamperios y tiene un vatiaje de 108 microvatios. Entonces, si me dicen que cuál es el voltaje sobre esa resistencia de 10K, yo simplemente aplico la ley de Ohm. 10K por 104 microamperios, ¿cierto? Me va a dar 10.4. Bueno, vamos a confirmarlo. Traigo un multímetro, ¿cierto? Como ya sé en qué sentido están las flechitas, entonces me traigo este, lo coloco acá y lo conecto en paralelo con la resistencia que quiero medir. Pues ahí está, miren, menos 1.4, menos 1.04 voltios. ¿Por qué me está dando negativo? Porque ¿dónde está la terminal positiva? Miren acá el positivo de la fuente, el puntico rojo, dijimos que era el terminal rojo del multímetro. Entonces tengo que pegarlo con el positivo. Miren que lo pego acá. Ya me va a dar positivo con respecto a la fuente. Vamos. Yo puedo, si fuera a hacer un análisis por nodos, miren que no me deja pegar esta tierra. ¿Por qué? Porque eso me le está poniendo la fuente. Listo. Vamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Ustedes tienen hasta el jueves para que monten sus parciales. Estos son los parciales. Listo. Entonces, estas son las configuraciones de los switches. Abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto y cerrado, abierto y cerrado. Listo. Le van a colocar al de resistencias una fuente de 10 voltios y un amperímetro en serie. Para los que no era, aquí era A, este era A, este era el punto A, ¿cierto? Y esto es A, esto es C
y esto es B. Usted, de acuerdo a donde le haya tocado su ejercicio, pegará A entre la fuente, la pegará entre A y B, o entre A y C, o entre C y B. Y de acuerdo al circuito que le haya tocado a cada uno, ¿cierto? Entonces, aquí están las fuentes de voltaje. Profe, Recomendación. Un momento. A los que le haya tocado la fuente de 35 voltios, ¿cierto? Miren lo que va a pasar acá si yo le monto la fuente de 35 voltios. Se estallan las resistencias. Listo. Pues a los que les tocó la fuente de 35 voltios, utilizan no resistencias de 5 ohmios, sino de 5K. Listo. Cuéntenme, joven, ahí sí los escucho. profe, ¿me va a explicar lo primero que dijo del primer circuito? ¿De dónde pegar la fuente? Ah, bueno. Ustedes tienen un circuito resistivo. Lo tienen que montar como lo tienen ahí. Listo. Vamos por acá y vamos a traer los switches. Vamos a traer un switch para acá y vamos a traer un switch para acá. Listo. Voy a pegar el circuito. Listo. Este es el circuito. Vamos a suponer que este es el circuito que ustedes tienen. Armar, ¿cierto? Miren lo que me está pasando acá. Si yo traigo esto hasta acá, me dice que no me lo deja pegar, pero de aquí, si me voy para más arribita, sí me lo deja pegar, pues para que aprendan a pelear con el sistema. Listo. Pues miren, hasta aquí todavía nosotros no tenemos forma de saber si hay cuánto mide la resistencia. Vamos a suponer que este es el punto A, ¿cierto? Pero yo monto aquí otra resistencia porque no me quede esto en corto. Bueno, voy a decir, esto es A. ¿Cierto? Todo esto es A, mire, todo esto es el mismo nodo. Esto es A, esto es B y esto es C, ¿cierto? Entonces, si yo quiero conocer, tengo que coger una fuente de voltaje. Vamos a coger una fuente de voltaje, ¿cierto? Vamos. Y como yo necesito mirar la resistencia por ley de Ohm, a esa le voy a colocar una fuente de corriente, un medidor de corriente. ¿Listo? Estamos. Yo lo que digo, si me toca medir es entre A y B, entonces voy a decir, esto es A. Esto es A. ¿Cierto? ¿Cuál es B? Esto es B. Listo. Pues miren, ¿qué me está diciendo? Esa resistencia con los switches, los dos abiertos, ¿cierto? Tengo una fuente de voltaje de 9 voltios y todo este circuito consume ¿cuánta corriente? 386 microamperios. Entonces lo que hago es dividir 10 voltios dividido 386 microamperios. Y eso me da 25.900. ¿Qué quiere decir eso? Que estas 6 resistencias, 2, 4, 7 resistencias, con los switches abiertos, tienen una resistencia equivalente de 25.9K. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Miren lo que pasa si yo cierro un switch. Entonces ya cambió. Miren que cambió la corriente a cuánto.
a 1.29. Entonces, 9 dividido 1.29 me da 6.97. Entonces, cerrar este switch cambió la resistencia de todo este circuito. Entre este punto y este punto, voy a cambiarlo. Entonces, vamos a escoger C, ¿cierto? Entonces, dijimos que este era C, ¿cierto? Pego de acá. Miren cómo cambió. Miren, los switches siguen estando en la misma posición, pero cambiaron las referencias. Que ya la corriente es de ¿cuánto? De 900 microamperios. Entonces, 9 voltios dividido 900 exponente a la menos 6 me da 10K. Todas estas resistencias con la configuración de estos dos switches así me da una resistencia equivalente de 10K. Miren, lo voy a abrir. ¿Cierto? Miren, abrir o cerrar este switch en nada afecta al sistema. Pero cerrar este, miren lo que lo afecta. 9 dividido 1.58 exponente a la menos 3. Miren que ya cambió, ya no es micro, sino la menos 3. Estoy leyendo esta cifra, si no se han ubicado, listo. Entonces eso me da una resistencia de 6.3K. ¿Hasta hay alguna duda o alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Cuénteme. Es que yo ya tengo montado ambos circuitos. ¿Puedo compartir un momentico pantalla o no? Sí, claro. De una. Ah, no puedo porque tú estás compartiendo. Espere yo la... Ay, ay, ay. ¿Quién va a compartir? Aquí aquí. Ya se las dejé de compartir. No, a mí me sigue apareciendo. ¿Qué pasa aquí? Función. Deshabilito. Muchachos, detener la grabación, dejar de compartir porque no me la está. Pues. Ah, pero vea, pues que no me está dejando. Control, dejar de compartir. Te voy a dejar compartirla ya. No, me dice, usted no puede iniciar la función compartir mientras el otro participante está compartiendo. Sí, yo aquí ya terminé de compartir. Ahí ya deja de compartir. Mira, profe. Ese es el punto 3. Y el punto 2. A ver, venga, pare un momentico, pare. Yo veo una cosa. Al paralelo. Mucho cuidado como tiene colocadas, no estoy diciendo que sea bueno o malo, sino, mire, por ejemplo, usted tiene el circuito 2, ¿cierto? Sí. Como tienes colocado B2, ¿dónde tienes el más de B2 y en dónde tienes el más en tu examen de B2? B2. Sí. B2. O sea, la otra fuente. Mire que eso, mire donde tiene el más de esa, mire donde tiene el más de la de 15, que lo tiene hacia abajo. Si usted en el examen lo tiene en la arriba, más hacia abajo el menos, le va a dar resultados distintos. Para que Okay. lo tengan en cuenta, ¿listo? Listo.
Pero el resto todo está bien, ¿cierto? Pues ahí se ve bien, sí. Colóquele un multímetro a la resistencia de 10K. Multi- Era- Profe, entonces, ¿qué fue lo que hizo ahí? Él montó simplemente el circuito, ya está ahí, pues ya está hecho todo lo que tiene que hacer en el punto. Ya está Pues lo simplificado. monta. El circuito que él tiene abajo, mire que él lo monta. A él le tocó el B, ¿cierto? Sí, el B. Ah, ese es el 3, ese es el 3. Sí, es Exacto. el 3. Pero uno, ¿cómo hace para dar el multímetro? A mí se me olvidó. Siga, el que dice la B, siga, ese. Sí, ese es amperímetro y el otro es multímetro, ese. Listo. Lo vas a colocar, colóquelo en paralelo a la de 10K que tienes a mano derecha en la mitad. Abajo, para abajo, baje. ¿Qué más? Ahí. A la de la 10K. Pero eso no puede. Ah, sí, sí. Sería así más o menos. Pero ojo que esa es la fuente, no, yo digo esa es la resistencia de 10K. Ah, ok. Exacto. Listo. Ah, Entonces, está al mire, revés. automáticamente te está diciendo el voltaje sobre esa resistencia es de Menos. 7.5 voltios. A usted le toca sobre la de R8. Ah, váyase de una vez, colóquela sobre R8 y sobre R4. Coloque un multímetro alrededor de cada una de esas. R8 y R4. Ujú. R8 y R4. Ah, ya. Eso va por este lado. Y la misma. Pero no. Listo. Miren que ahí ya están las tres medidas que yo les pedía. Está el voltaje, 2.73 microvoltios. Parece sobre la resistencia de 5K. Y ahí te va a decir que esa resistencia tiene una corriente en el sentido de izquierda a derecha de ¿cuánto? 495 microamperios y consume 1.22 miliwatios. Listo. Profe, entonces eso es lo que hay que hacer en ese punto, poner esos Ajá. Hacer el medidores. voltaje y validar los valores que usted me estaba dando, ¿cierto? O sea, usted tiene que volver a hacer los cálculos y demostrarme que le va a dar lo que está dando aquí en el cocodrilo. Ah, listo. Que ustedes, o sea, ¿qué es lo que necesito? Que ustedes identifiquen en dónde se equivocaron en la formulación de las ecuaciones. Tenían que hacer todos, la mayoría, o sea, hacer los paralelos para que les quedara un circuito de 3. Ya este es el otro, ¿cierto? Sí, este es el otro. Exacto. Entonces, borra esas vueltas de voltaje de 9 voltios que tienes ahí. Sí. Y vas a colocar una sola así como lo hice yo ahorita. Ay, No, coloque mismo la fuente. la fuente. No, No. no, la otra, la primera. Ay. No sé cómo se consigue. La primera. Le Esa. coloco esta acá. Usted le toca eso, El deseo. eso. Y el otro extremo, entonces llévelo. No, no.
No más fuentes, una sola. ¿Listo? Que el otro terminal B, vas a pegar de la otra terminal donde está C. No entendí. El puntico. Ajá. O sea, de esta línea, eso. Aquí. Pero ahí no Esto. le va a dejar. Tiene que ir por encima. Le clic ahí para girar. Ahí, listo. Ya configure los switches. Entonces usted tiene switch 1 abajo abierto, switch 2 Ajá. cerrado, switch 3 abierto y switch 4 abierto, ¿cierto? Sí, así está. Listo. Entonces usted ya ahí tiene un voltaje, tiene transferir, pero todavía no sabes cuánto es la resistencia. Entonces, en toda esa línea que colocaste de C a B, bórrela y métale un amperómetro. Váyase por los instrumentos de medida. Exacto. Eso. Coge uno de esos, borre esa línea. Ah, lo ahorro. Y claro, porque los amperios son en serie. Ok. Te toca borrar esa línea. Es ahí sí, esa terminal. Exacto. Listo. Ah, bueno. Entonces, que le quede más fácil, cambia esas 29 voltios por una de 10. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto mide toda su circuito así? Divida 10 voltios dividido 7.15. Ah. 10, 7, 15. Micro. 7.715 micros. O multiplique eso por 1000, que todas sus resistencias son de K. Ya que la resistencia de su circuito es de 13.98. Y está bien montado, pues, aparentemente se ve bien. Esa sería su respuesta. Listo. Porque es que yo lo había hecho así para el parcial y como yo no sabía bien cómo defenderme en el tercer punto, entonces lo dejé así. Ujú. ¿Qué es lo que tienen que demostrar? Es en el papel ese valor. O sea, ya aquí saben qué es lo que les tienen que dar. Ya es que ustedes tienen que pelear con sus cálculos. Esa es la oportunidad que les doy. Ok. Listo, profe, eso era todo. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguno tiene otra pregunta? No, profe, entonces ya eso es hasta el jueves, pues que tenemos plazo para entregarle eso. Ajá, sí. El jueves. ¿Sería como una tarea aparte o qué? Ah, sí, sí, como taller me lo mandan como taller, o sea, los cálculos corregidos y el montajito en el cocodrilo. Ah, listo, profe. Listo. Pero entonces No me también tienen que toca. mandar el archivo del cocodrilo. Me Ah, mandan el recorte de pantalla del circuitico funcionando. Listo. De una, profe. Bueno, muchachos, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? Igual esto queda grabado. Yo se los comparto. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, muchachos. Feliz día. Que les vaya bien. Igualmente. gracias.